Esto para poder realizar la retroalimentación respectiva y poder subir el video eventualmente en la página de YouTube de UTPL Daily para que el contenido esté disponible para todos los presentes y quienes no nos han podido acompañar. Sin más que agregar, Catherine, la plataforma es toda tuya. Muy buenas noches con todos los presentes, muy buenas noches doctores, doctoras, y la señorita, la doctora Norma López Benito, de nacionalidad boliviana, nuestro país hermano. Nuestra ponente del día de hoy es titulada de la Universidad Mayor de San Andrés como abogada y licenciada en Ciencias de la Información, especialista en Derechos Humanos, egresada en la Maestría de Administración de Justicia, mención Derechos Humanos y maestrante de las maestrías en Género y Derechos de las Mujeres y Grupos de Atención Prioritaria, y Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Diplomados y cursos especializados en violencia familiar de género y delitos sexuales, delitos de corrupción, litigación oral y otras áreas del derecho a nivel nacional e internacional. La experiencia es de más de 10 años en el ejercicio de la abogacía dentro de las diferentes instituciones públicas, ex fiscal de materia de la Fiscalía especializada en delitos de género, violencia sexual y trata y tráfico de la Fiscalía Departamento de La Paz, docente universitaria del área penal de la Universidad Pública del Alto y expositora invitada en diferentes instituciones como el día de hoy. Por favor, les pido en esta noche que no encendamos el micrófono, no interrumpamos a la doctora en esta noche y con respeto todo hasta el final. Le dejo mi querida doctora Norma López. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y también por la presentación que ha realizado su persona. Bueno, se tenía programado para el día de hoy que tenga que hablar respecto a lo que es la teoría del caso, pero como le comentaba a, a nuestro compañero, lamentablemente no pude llegar a casa. El tema que hoy voy a tocar es el tema de la teoría del caso. No sé si les parece, es un tema muy práctico, es un tema que definitivamente nos va a permitir tener un amplio conocimiento de qué es lo que debemos hacer en el momento en el que nosotros nos enfrentamos en un juicio oral. Muchos de los países que están participando ya manejan el tema de la oralidad en el tema de los procesos penales, en la sustanciación de los juicios orales, y es importante saber qué es lo que cómo es que nos debemos manejar. Y para ello, uno de los aspectos que debemos dominar a la hora de enfrentarnos en un litigio en pleno juicio oral es justamente el manejo de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la estrategia, el plan, la visión que nos va a ayudar a exponer de mejor manera posible, darle a conocer al juez, al juzgador, de la mejor manera posible la versión de los hechos, nuestra versión en realidad, nuestra versión, ya sea como fiscal o ya sea como defensa, ya sea como acusadores o como defensa. ¿En qué momento se elabora la teoría del caso? Una vez que nosotros asumimos conocimiento del caso, ya sea en la etapa que se encuentre, puede ser, acá en Bolivia nosotros tenemos 3 etapas en el proceso penal. Está la etapa preliminar, que es donde se inician los actos preparativos de investigación, los actos preliminares, antes de formular una imputación formal, y ya en el momento de emitirse la imputación formal por parte del Ministerio Público, comienza otra etapa, que es la etapa preparatoria. Y finalmente está la etapa de juicio oral. Nosotros, al tener conocimiento de un caso, podemos ir elaborando desde el primer momento en el que conocemos. Muy bien, puede ser desde la etapa preliminar, es decir, antes, desde el momento en que se inicia el proceso en fiscalía ya con el aviso al juez, o ya sea desde que tenemos la resolución de imputación formal, donde ya donde ya existe una
una sindicación en sede fiscal a ya sea a nuestro cliente como acusado o a nuestro cliente como víctima. Desde ese momento ya podemos estar elaborando nuestra teoría y esto requiere de una técnica, ¿no es cierto? Por eso decíamos que la teoría del caso es una estrategia, es una visión, un plan que vamos a tener. Especialmente, ¿por qué lo hacemos desde el primer momento? Para llegar con todos los elementos a la etapa del juicio oral, que es donde realmente queremos que se conduzca el proceso. Una vez que ya tenemos todas las cartas sobre la mesa, como podríamos decir, porque ya sabemos qué pruebas vamos a tener, mejor si es que se conoce un caso desde el primer momento, podemos ir organizando y sabemos qué pruebas podemos ir oralizando y presentando y produciendo dentro del juicio. Por ello es que debemos ser, perdón, muy ordenados al momento de preparar la teoría del caso. ¿Para qué nos va a servir la teoría del caso? La teoría del caso tiene muchas utilidades. Una de ellas es planear y organizar el alegato de apertura. Esto ya en la etapa de juicio, donde nos va a permitir organizar lógicamente y persuasivamente nuestro alegato de apertura, ya sea en los aspectos fácticos, probatorios o jurídicos. La esencia de nuestra teoría del caso va a ser precisamente el alegato de apertura, porque es en este momento, va a ser el primer contacto que van a tener los juzgadores para conocer nuestra versión de los hechos que van a juzgar. Entonces, por ello, una de las utilidades que tiene es el de planear y organizar el alegato de apertura. También está el de organizar la prueba. Luego de que hemos hecho nuestro alegato de apertura, hemos fundamentado nuestro alegato de apertura, el juez, dependiendo de la hermenéutica que cada juzgado tenga, bueno, pues solicitará a las partes para que informen qué medios de prueba están contenidos. Acá en Bolivia, lo que generalmente se hace dentro de un juicio oral es, está primero los alegatos de apertura y posteriormente se pasa a tomar la declaración del acusado. Si es que él quiere declarar, pues bueno, prestará su declaración ante el tribunal o el juez que conozca la causa, o en su defecto se abstendrá y se acogerá al derecho a silencio. Posterior a ello, ya se apertura lo que es la etapa probatoria. Y es ahí donde tanto fiscalía, acusación particular o la defensa van produciendo la prueba con la que van a sustentar los hechos de acuerdo a la versión que cada uno de ellos tenga. También nos sirve para preparar los contrainterrogatorios. Porque, ¿qué son los contrainterrogatorios? Como ustedes lo saben, son espacios en los que vamos a poder dañar la teoría del caso de nuestro adversario. Es decir, identificando los puntos concretos de ataque. Si ustedes conocen bien su caso, si lo han estudiado perfectamente, van a poder saber qué puntos débiles tiene la parte contraria. Y con esta organización que ustedes van a tener con la teoría del caso, van a poder atacar esos puntos débiles y dañar la teoría del caso, inestabilizar la teoría del caso de nuestro adversario. Otra de las utilidades que tiene la teoría del caso es la de preparar el alegato de clausura o el alegato de conclusiones. La culminación del debate, luego de la etapa probatoria, ya sea documental, testifical, pericial, vamos a llegar al momento del alegato de clausura y la teoría del caso vamos a determinar qué pasos vamos a seguir para llegar a este alegato de apertura.
Todo lo que hemos trabajado en la teoría del caso nos va a servir para fundamentar principalmente nuestro alegato de clausura, con lo que vamos a dar las armas, vamos a poder mostrar qué pruebas, qué elementos testificales o qué elementos periciales nos sirven para fundamentar lo que inicialmente habíamos manifestado que íbamos a probar al momento de los alegatos de apertura. Y por ello, una de las utilidades fundamentales de la teoría del caso es precisamente esa, la de sustentar nuestro alegato de clausura o nuestro alegato en conclusión. También nos va a permitir adoptar y rechazar estrategias de defensa. Es decir, una buena teoría del caso nos va a permitir, ya sea como defensor, identificar cuál es la estrategia de defensa que que nos puede dar mejor resultado. Entonces, también es una de las utilidades que nos permite la teoría del caso. Finalmente, nos permite definir, fundar y formular las objeciones durante el juicio. Las objeciones, como ustedes saben, son procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de prueba inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio, o también puede ser para objetar una pregunta durante un interrogatorio o un contrainterrogatorio. Entonces, si ustedes tienen bien definido su teoría del caso, les va a permitir objetar, realizar las objeciones en el momento preciso y poder, como les decía, dañar la teoría del caso de nuestro oponente. ¿Cuál es la importancia? Perdón, ¿cuáles son las características que debe tener nuestra teoría del caso? La teoría del caso, muchos autores difieren respecto a cuáles son las características que debe tener nuestra teoría del caso, pero la mayoría, y lo he resumido en estos tres ítems, que son el que tengas que ser lógico, tiene que ser creíble y tiene que ser contundente. También algunos autores hablan de que nuestra teoría debe ser única, debe tener suficiencia jurídica, debe ser flexible, pero también sencilla. Ahora bien, cuando hablamos de la logicidad, nos referimos a que la narración, el momento en el que vamos a exponer nuestra argumentación, tiene que ser coherente y uniforme, porque si carece de estas dos características, pues nuestra teoría del caso no va a servir definitivamente. Había un ejemplo que se usaba muy frecuentemente cuando nos hablaban de un cierto caso donde el defensor está alegando y dice, no, lo cierto es que mi representado no estaba en el lugar del homicidio, ni en el momento del homicidio. Pero si hay prueba de que estaba en el lugar de los hechos, él no ha sido quien ha disparado el arma. Pero bueno, si se acredita de que él ha disparado el arma, entonces lo ha hecho en legítima defensa. Entonces, no sé, con esta argumentación, ¿qué credibilidad le puede dar a la argumentación que estoy haciendo? O sea, estoy salvando, tapando las posibles falencias que pueda tener mi relato de los hechos, y por eso es que es importante que nuestra teoría del caso sea lógica, ¿no? Debe mantener una coherencia y debe ser uniforme, debe mantenerse uniforme durante todo el juicio. Obviamente pueden presentarse nuevas situaciones, por eso se hablaba de la flexibilidad, que nos va a permitir adecuar posibles contingencias que se vayan presentando durante el desarrollo del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical en lo que es el núcleo, el centro de nuestra teoría del caso. Ahora bien, nuestra teoría del caso también tiene que ser creíble.
Es decir, que nuestra teoría tiene que explicarse por sí misma. Debe ser acorde con el sentido común y las reglas de experiencia. Es decir, que los magistrados, jueces, tribunales que vayan a conocer el caso tienen que ser capaces de entender y comprender la idea central de lo que se trata en nuestro caso, ¿no? Cuáles son los hechos de la forma que nosotros lo estamos narrando. Y tiene que ser finalmente contundente porque nuestra teoría no tiene que contradecirse a sí misma. Debe ser lo suficientemente capaz como para producir un daño a la teoría de nuestro contrario. Eso es importante. Si nuestro relato de los hechos, si nuestra teoría del caso no tiene la contundencia necesaria, pues fácilmente se va a caer y va a ser mucho más fácil de que nuestra parte contrario demuestre lo que nosotros no queremos. O sea, nos puede jugar inclusive en contra al momento de los alegatos de clausura. Hay que recordar que el Código Penal boliviano, por lo menos, también tengo entendido que el peruano está siguiendo un modelo acusatorio adversarial. Por tanto, si no presentamos al juez una teoría lógica que a su vez sea creíble, pero además sea contundente, como para rebatir cualquier postura contraria, lo que les decía, tengan por seguro que la otra parte sí lo va a hacer. Hay un profesor en el Perú que también es fiscal, que nos decía que el ganar un juicio es 80% preparación y 20% el sustento jurídico normativo. Y eso es cierto, ¿no? Si ustedes conocen su caso, lo han desmenuzado, saben cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, tengan por seguro que les va a ir muy bien. Porque además, como tienen todo, todo a su favor y además tienen la contundencia de que saben de que los hechos han sucedido como ustedes lo están planteando dentro de su teoría, pues obviamente cualquier juez o cualquier juzgador va a darles la razón, que eso es lo que se busca cuando estamos en un juicio. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal en Bolivia nos habla de la teoría del caso de manera muy general. Cuando nos habla en el artículo 344 que resueltos los incidentes o excepciones, el juez va a disponer que el fiscal, el querellante o las partes del proceso van a fundamentar la acusación oralmente. Posteriormente se va a conceder la palabra a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. Es decir, en esta fundamentación, ¿qué hace el fiscal? Pues pondrá en conocimiento de la autoridad juzgadora primero los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el delito que se le está acusando, por el cual se le está acusando? Y cuáles son las pruebas con las que cuenta, ya sean documentales, testificales, periciales. Entonces, el fiscal aquí en Bolivia es el primero que toma porque él es el acusador por excelencia. Él tiene la titularidad del jus puniendi y por ello él es el primero en intervenir cuando se trata de delitos de acción pública. Posteriormente se le concede la palabra al querellante o a la víctima para que fundamenten de igual manera su acusación particular. En ese entendido, pues el acusador particular de igual manera hará conocer cuál es su acusación, cuáles son los hechos que está poniendo en antecedente en ese juicio, cuáles son los hechos, cuáles son los delitos por los cuales se está imputando y también hará conocer posteriormente a la declaración del acusado cuáles son las pruebas y las irá introduciendo poco a poco y de acuerdo a la hermenéutica que cada tribunal tenga, ¿no? Ya sea pruebas documentales, pruebas testificales, y finalmente las pruebas periciales u otras pruebas extraordinarias que puedan existir y hayan sido propuestas dentro del juicio oral. Y finalmente se le otorgará pues la palabra a la defensa que también va a hacer conocer los casos. Entonces ahí están los tres elementos que componen
la teoría del caso, el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Como les decía y les adelantaba hace un momento, los elementos de la teoría del caso son tres. Están los elementos fácticos, que es la identificación de los hechos relevantes que van a conducir a comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del procesado. También está el elemento jurídico, que consiste en la adecuación jurídica de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas. Es decir, estos hechos hay que subsumirlos, la conducta del acusado tendrá que ser subsumida a la norma, al Código Penal, a cualquiera de los tipos contenidos en el Código Penal, y también se acompañará y se fundamentará con respaldo de lo que es el Código de Procedimiento Penal. El elemento probatorio, que va a ser el que va a sustentar los aspectos fácticos y jurídicos, es decir, que nos va a permitir establecer qué pruebas son conducentes y pertinentes para demostrar nuestra teoría del caso. Entonces, como les decía, estos tres elementos tienen que estar presentes dentro de su teoría del caso. Tiene muchos nombres, ¿no? La teoría del caso, en algunas instancias acá se le llamaba dibujos de ejecución, no me acuerdo el otro nombre que había, pero bueno, en la generalidad se conoce como teoría del caso, ¿no? Entonces, les decía, estos tres elementos tienen que estar presentes en su teoría del caso. Les reitero, la fundamentación fáctica tiene que estar, ahí en esta fundamentación tiene que estar contenida los hechos, ¿no? Que van a contener acciones, circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso es importante. Los lugares o los escenarios donde se han producido el ilícito, los personajes, ¿no? Quienes han participado, ya sea como víctima o acusado, están los instrumentos que se han utilizado y los resultados de esa acción u omisión que haya podido producir y en el cual se ha basado la acusación. Y eso nos va a servir, ¿no? Para identificar y que no le demos lugar a la otra parte, a la parte contraria de debatir, ¿no? Que no se tenía claro dónde estaba, dónde ha sucedido el hecho, en qué momento o cuándo, o quiénes estaban presentes o quiénes no estaban presentes. Entonces, la fundamentación fáctica nos va a permitir enmarcar cuáles son la base en la cual vamos a fundamentar toda nuestra teoría del caso. Y les decía nuevamente, el fundamento jurídico o la fundamentación jurídica consiste en la subsunción, la adecuación jurídica de los hechos dentro de las normas que vayan a apoyar y de las cuales estamos acusando, ¿no? En las cuales estamos subsumiendo la conducta del acusado. El elemento probatorio, la fundamentación probatoria, les decía y les reitero, son los aspectos fácticos y jurídicos que van a permitir establecer qué pruebas conducen y son pertinentes, ¿no? Primero, ¿para qué? Para demostrar los hechos. Segundo, para dar certeza o duda, depende de qué parte estamos nosotros, sobre la responsabilidad o la autoría del acusado, ¿no? También nos va a permitir demostrar la inexistencia de requisitos para que se configure plenamente el tipo penal. También nos va a permitir establecer fallas procedimentales. Por ejemplo, que no se haya, recopilado pruebas, se hayan recolectado pruebas
vulnerando la cadena de custodia, podría ser. Entonces, la teoría del caso también nos va a permitir eso. Una teoría del caso bien realizada nos va a permitir identificar todas estas situaciones. Además, es importante saber, ¿no?, que la falta de cualquiera de estos elementos va a hacer que la parte contraria, digo, que la parte que nosotros como parte no tengamos un caso, sino una historia, porque nosotros necesitamos tener un caso, no una simple historia. Y lo mejor es siempre buscar diferentes soluciones a nuestro juicio, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que tender a llegar a juicio, pero si llegamos, y esta va a ser nuestra teoría del caso, y si podemos ver alguna otra salida que no sea el juicio oral, también pues podemos identificarlas dentro de lo que es nuestra teoría del caso. Ahora bien, ¿dónde está? Este es un ejemplo de, ay, perdón, me pasé. Un ejemplo donde estamos haciendo un relato de una teoría, ¿no? Juan y Raquel salen del centro de trabajo y se dirigen a un concurrido bar en la avenida Brasil a tomar alcohol y a conversar un rato. El primer día de las 10 de la noche ingresó una persona vestida con casaca de cuero color marrón y provisto de un arma blanca. Se acercó a Raquel, quien al reconocerlo le dijo: ¿tú qué haces aquí? El sujeto acuchilló 2 veces en el pecho a Raquel y salió huyendo. Todo esto observado por algunas personas dentro del bar. Media hora después es detenido por Roberto. Roberto es detenido, quien se encontraba caminando por los alrededores sosteniendo una botella de vino en la mano. A ver, ¿cuál sería aquí la teoría del caso? No sé quién se anima a hacer una teoría del caso. No sé si han entendido el tema de la teoría del caso. Hasta aquí. Porque no hay nadie. Hola, ¿hay alguien? Aquí está lo ya realizado, ¿no? Lo que es la fundamentación, digo, la teoría, el armado de una teoría del caso, del antecedente que hemos visto. A ver, la fundamentación fáctica, les decía que nos va a servir para determinar cuándo, dónde, cómo, por qué, a quién se ha realizado el hecho. Entonces, decíamos que el 20 de enero estamos determinando el tiempo. A las 10 de la noche, en un bar ubicado en la cuadra 6 de la Avenida Brasil, estamos dando el lugar. Roberto, el sujeto, ingresa armado con un arma blanca y acuchilla a Raquel 2 veces en el pecho, ocasionándole la muerte, para luego huir del lugar, siendo esto observado por algunas personas al interior del bar. Entonces, aquí estamos identificando primero modo, tiempo y lugar. Estamos identificando sujeto activo, sujeto pasivo, y además estamos identificando cómo se ha realizado el hecho. Cuando decimos Roberto ingresa armado con un arma blanca y acuchilla a Raquel 2 veces en el pecho. Entonces, estamos
estamos dando todos los elementos de cómo ha ocurrido el hecho. Pasamos a lo que es la fundamentación jurídica. En el tipo penal, este ejemplo, perdón, nos dice, nos dice que el artículo 106, el homicidio simple, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Entonces, aquí estamos subsumiendo el hecho que ha cometido Roberto a lo que es la tipificación establecida en el Código Penal y que se está calificando como un homicidio simple. Pasamos a la fundamentación probatoria y ahí vamos enumerando qué pruebas tenemos. Estaba Juan, que es el dueño del bar. Estaba Rodolfo, que era el agente. Tenemos también elementos materiales, elementos probatorios materiales, que son el cuchillo de cocina con el que se ha acuchillado a Raquel. Además, está una cinta de video de la Avenida Brasil. Tenemos otra prueba documental, que es la autopsia, el protocolo de autopsia que se ha realizado a Raquel. Y está la pericial, que es la que podríamos tomar a el médico que ha realizado la pericia, que ha realizado la autopsia a el cuerpo de Raquel. Entonces, si ustedes tienen este cuadro armado en cada uno de sus casos, van a poder identificar qué elementos necesitan para ir recolectándolos si están en etapa inicial. ¿Qué necesito? Necesito tomar la declaración de Juan, necesito tomar la declaración de Adolfo, pero además necesito de que se colecte el cuchillo y además de que se desdoblen las cintas de video que se han tomado de la avenida donde se ha producido el hecho. Y necesito que me proporcionen, o si es que ya tengo el protocolo de autopsia, pues me servirá para sustentar el cómo ha fallecido Raquel. Y si la muerte de Raquel ha sido producto del ataque que Roberto le ha infligido a Raquel ese día. Entonces, este es un ejemplo muy, muy básico, muy facilito, muy bonito de cómo se puede realizar bueno, podrían realizar su teoría del caso. La teoría del caso obviamente va a ser diferente para la defensa como para el acusador. Entonces, en la defensa, obviamente, nuestra finalidad va a ser demostrar de que los hechos no han ocurrido como nos están diciendo el acusador. Entonces, ¿qué elemento del tipo penal vamos a atacar en este caso, ¿no? En la tipicidad podemos ver el tema del error del tipo, la falta de imputación objetiva, en la antijuricidad podemos ver si el hecho se ha cometido como legítima defensa, el estado de necesidad, y en la culpabilidad vamos a ver el error de prohibición, la inimputabilidad, la grave alteración de la conciencia. Entonces son elementos que nos van a servir para desvirtuar y atacar la sindicación, la acusación que se está realizando a nuestro cliente. Nuestra defensa puede ser ya sea activa o pasiva. La defensa le va a proponer al juez un hecho alternativo de lo que ha sucedido. O sea, cada parte, ya sea defensa o acusación,
o acusador va a tener su versión, la propia versión cada uno de cómo han ocurrido los casos, los hechos, ¿no? Entonces, en la defensa activa, la defensa activa es el que le va a proponer una forma diferente de lo que ha sucedido de la versión de la fiscalía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podría decir que el momento en el que Roberto ha atacado a Raquel, él estaba con una grave alteración de la conciencia, porque estaba con influencia de, qué sé yo, de algún narcótico, alguna droga. Podría ser, ¿no? Es una defensa que va a ir a atacar la teoría que tiene la fiscalía. Y la defensa pasiva incide sobre la carga de la prueba del Ministerio Público porque va a atacar los puntos débiles de la teoría del caso del fiscal, planteando dudas razonables en el juzgador, negando los cargos o señalando que la prueba no ha sido suficiente. Este es el momento en el que hagan sus alegatos de apertura. Lo que hacen es decirle al juez o al tribunal qué es lo que van a probar, qué es lo que quieren demostrar. Al llegar al juicio, ¿qué es lo que yo deseo probar como fiscal? Que Roberto ha matado a Raquel. ¿Cómo la ha matado? Con saña. La ha matado con, con mucha saña, además con ensañamiento. Pero la defensa puede decir, las pruebas no son suficientes para demostrar que Roberto ha matado como está diciendo el fiscal. No se puede demostrar saña porque ha sido una sola puñalada. El protocolo de autopsia les va a indicar de que la señorita ha muerto por, qué sé yo, por un infarto. No sé, o sea, son dudas que vamos a plantear al momento de hacerle conocer nuestra teoría. O vamos simplemente a negar los cargos. En el video que se ha exhibido, en el video que se va a exhibir, que se pretende exhibir como parte de la prueba de la fiscalía, no se puede establecer que ha sido Roberto, porque no es clara la imagen, además de que Roberto estaba en otra situación, como lo vamos a demostrar. Entonces, esa es la diferencia entre la defensa activa y la defensa pasiva, ¿no? Entonces, la activa voy a competir con la teoría del caso que tenga el fiscal. Voy a ofrecerle una nueva versión, una versión alternativa de lo que ha sucedido. En cambio, la defensa pasiva es de que yo voy a crear dudas razonables en el juzgador. Voy a atacar los puntos débiles que tiene la fiscalía y los voy a utilizar para generar esa duda razonable en el juzgador. Es importante que cuando hablamos de teoría del caso, debemos identificar el caso. Eso es muy importante. En el momento en el que vamos a dar a conocer nuestro caso, es importante darle un lema. Esto es como una especie del titular de su caso. O sea, que ustedes puedan generar impacto en el tribunal o en el juzgador y utilizarlo reiteradamente para que el juzgador, cuando le digan el lema, se acuerde del caso de ustedes. Pero este lema tiene que resumir en una idea, puede ser de pocas palabras, la esencia de su caso.
es importante porque esto les va a ayudar y les va a ayudar a ustedes a que los miembros del tribunal recuerden su caso y recuerden cuál es la teoría de este caso. Pues por ello es importante y siempre se ha recomendado que se le designe un lema a nuestro caso para poder nosotros identificar, para que el juzgador identifique de manera fácil, rápida, de qué caso se está hablando. Por ejemplo, qué sé yo, en un caso de feminicidio, no sé, a ver, un ejemplo podría ser un lema, ay, no se me viene nada a la mente, la verdad, pero tiene que servir para identificar su caso. Por ejemplo, los billetes, hay un caso de falsificación, el caso de los cheques del Banco Central, el caso de los billetes chinos, digamos. ¿Por qué son billetes chinos? Porque era un grupo de inmigrantes, un grupo de extranjeros que estaban sacando billetes de corte nacional en Bolivia, estaban sacando por el desaguadero y eran billetes falsos, ¿no? Entonces, este caso se denomina los billetes falsos, los billetes chinos. ¿Por qué son chinos? Porque los estaban llevando los chinos. ¿Y por qué y qué son los billetes? Pues eran el dinero de curso legal falsificado que estaban en poder de estos chinos. Entonces, cuando ustedes les hablan a los jueces el caso de los billetes chinos, a ellos se acuerdan, lo identifican claramente. Entonces, es importante que ustedes al momento de elaborar su teoría del caso, identifiquen su caso con un lema, ¿ya? También es importante, les decía, que tengan la certeza de que los juicios se ganan, les decía, en un 80% de preparación. Es importante que ustedes conozcan al pelo sus casos, ¿no? Los dominen completamente, porque si no dominan su caso, no van a poder armar una buena defensa, una buena estrategia, y es importante por ello esta elaboración de la teoría del caso, ¿no? Ahora, es importante que se deba asignar etiquetas ¿cómo se llama esto? En, en los sujetos, en las personas, para persuadir. Entonces, cuando ustedes van a preparar y preparan su defensa o su juicio, es importante que ustedes vayan con una preparación del caso, ¿no? O sea, saber cuáles son mis pruebas documentales, qué pruebas documentales tengo y etiquetarlas, ¿no? Etiquetarlas, saber qué prueba me va a respaldar, qué testimonio o qué prueba documental me va a respaldar el testimonio del perito o con qué prueba yo desvirtúo la otra, lo que me está diciendo la parte contraria. Pues por ello es importante que ustedes manejen dentro de su cuaderno de pruebas o su cuaderno de juicio etiquetas, ¿no? Para poder identificar cuáles son los hechos que puedan resaltar de su caso. Ahora, es importante que ustedes al momento de conocer su caso sepan, ¿no? Que hay hechos positivos, hechos negativos y hechos neutros dentro de su caso. ¿Cuáles son los hechos positivos? Cuando hablamos de hechos positivos, es por ejemplo cuando son favorables a nosotros, a nuestra versión de los hechos, ¿no? Nuestra teoría del caso se va a transformar en proposiciones fácticas que van a ser objeto de acreditación y juicio. Es decir, eh, en el hipotético que les decía, en el caso que hemos visto de Roberto y Raquel, una lluvia de ideas de este caso. Para
para, por ejemplo, yo tener mis hechos positivos. Juan y Raquel salieron de su centro de trabajo y se dirigieron a un concurrido bar ubicado en la Avenida Brasil a tomar alcohol y conversar un rato. A promediar de las 10 de la noche ingresa una persona vestida con casaca de cuero y color marrón y provisto de un arma blanca que se acerca a Raquel, quien al reconocerlo le dijo, ¿tú qué haces aquí? Entonces, ahí yo como defensa, ¿qué podría decir? Que no se trata eh, de un simple homicidio, porque puedo presumir, ¿no? Puedo presumir, por ejemplo, de que Roberto, que es el que apuñala a Raquel, conocía a Raquel, que tenía una relación con Raquel. Entonces ya no vamos a hablar eh, de un simple homicidio, podríamos estar hablando de un feminicidio. Entonces, ¿por qué Raquel le dice, ¿qué haces tú aquí? Tal vez es porque lo conoce, es su amigo, es su novio. Entonces yo como defensa tengo cosas a mi favor, ¿no? Podría decir, ¿por qué, ¿por qué Raquel lo reconoce? ¿De dónde lo conoce? ¿Cómo lo conoce? Y ahí voy a ir armando algunos hechos positivos que se van a ir, que tienen que ser eh, sustentados por la carga probatoria. También están los hechos negativos. Son hechos que están para perjudicar nuestra tesis de litigante, ¿no? Pueden ser abordados de diferentes maneras y van a apuntar a que la teoría de nuestro caso pueda sostenerse en una narración de hechos totalmente contrarios. Ya es importante que estos hechos negativos sean destinados a desvirtuar la teoría la teoría propia, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar, ver cuáles son mis hechos negativos, qué hechos negativos yo tengo dentro de mi teoría del caso y tratar de irlos subsanando, ¿no? A ver con qué prueba yo puedo disipar ese hecho negativo. ¿Cómo puedo yo eh, justificar ante el tribunal o ante el juez ese hecho, ¿no? Entonces tengo que ir trabajándolo para que no me juegue en contrario, porque generalmente los hechos negativos hacen eso, ¿no? Jugarme en contrario, mi teoría del caso. Voy a ir debilitando yo mi teoría del caso al encontrar estos hechos negativos. También están los hechos neutros, son aquellos que no sugieren ni aportan nada, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en las pruebas testificales generalmente eh, abordamos, ¿no? A testigos, ¿no? Testigos que no aportan a mi relación de hechos, ¿no? A mi teoría. Eh, Qué sé yo, el, el testimonio del dueño del bar quizás no me va a servir de mucho porque él estaba ocupado preparando un trago o estaba en la bodega sacando un alcohol, un licor. Entonces, la testificación que él vaya a prestar, la atestación que él vaya a prestar, no me va a servir de mucho, no me va a aportar ni a mi teoría del caso, ni tampoco la va a debilitar. Entonces son hechos neutros, ¿no? o, o, o testimonios donde el testigo no haya participado o no haya estado en el lugar, entonces no aportan, ni no aportan al caso, pero tampoco lo perjudican, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrar estos hechos neutros y tal vez irlos haciendo a un lado para no cansar al tribunal, porque eso es importante también, ¿no? O sea, mientras más claro, más contundente, más concreto sea uno, esto nos juega también en favor, ¿no? Porque el tribunal
Muchas veces cuando presentamos una serie de testigos que no aportan mucho a la causa, pues se aburren, ¿no? Aquí en Bolivia y particularmente en La Paz, tenemos un tribunal que nos limita el tiempo, ¿no? Muy a pesar de que esto coarta el derecho a la defensa, te limita el número de testigos. Y es más, o sea, te pregunta si tus testigos van a aportar y de qué manera van a aportar a tu teoría del caso. Entonces, si son testigos que no han visto, no han estado, no han participado, definitivamente este tribunal los rechaza. Entonces, eso también es importante verlo en la teoría del caso, ¿no? O sea, al momento de yo de ver mis elementos probatorios, voy a ver qué testigos me sirven, qué testigos me van a servir para sustentar lo que estoy fundamentando en mis hechos, en mi fundamentación práctica, ¿no? Entonces, tengo que ir viendo con qué testigo apoyo qué, con qué documental apoyo qué. Entonces, por ello es eh, importante la teoría del caso. También es importante nosotros como abogados, al momento que recibimos a un cliente, lo primero que debemos hacer es pues pedir al cliente que nos describa o nosotros como si es que somos fiscales, saber, enterarnos qué es lo que ha pasado, cuáles son los hechos, ¿no? Entonces, cada parte nos va a dar la versión, su versión. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de que esos relatos sean analizados y subsumidos dentro de nuestra norma. Entonces, la conducta de mi cliente se adecua a qué tipo penal mejora. Y entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que yo voy a rescatar del hecho que me han narrado para yo ver qué posibilidades tengo de tener una sentencia favorable a él? O si soy fiscal, a ver qué elementos me sirven para yo poder determinar el grado de participación o el grado de culpabilidad que este señor haya tenido en el momento del hecho, ¿no? Entonces, nosotros como abogados tenemos que tener la capacidad de elaborar propuestas prácticas y de transmitirlas al tribunal o al juez o al juzgador que vaya a conocer el hecho. Entonces es importante preguntarle al cliente, ¿no? ¿Qué evidencias tienes para acreditar lo que tú me estás diciendo? Me dices, soy inocente, pero ¿cómo acreditamos que eres inocente? ¿Dónde estabas a las 10 de la noche? ¿Estabas cerca de la Avenida Brasil? ¿Eres diestro? ¿Eres zurdo? No sé, o sea, preguntas que van surgiendo de la narración que el cliente nos vaya haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de elaborar proposiciones prácticas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender las proposiciones prácticas? Podemos conceptualizarlas tal vez como aquellas afirmaciones, de hecho, tomadas de relato, como les decía, ¿no? Elaborado por el abogado, nosotros, eh, y que puedan ser reproducidas en el juicio. O sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad de sintetizar lo que nos ha dicho el cliente y de transmitirlo de manera clara al tribunal o al juzgador. Y así vamos a ir de manera concreta, ¿no? Pues generalmente, como les decía, es importante ser concretos, pero también contundentes para no debilitar ni mostrar flaqueza al momento de presentar nuestro, nuestra teoría del caso. Les decía también que la teoría del caso nos va a permitir seleccionar cuál es la evidencia que vamos a utilizar. Entonces, porque la evidencia puede ser débil o puede ser fuerte, dependiendo, ¿no? de qué carga, de qué fuerza probatoria nosotros le vamos a otorgar a cada elemento probatorio. Entonces, no, no todos los elementos probatorios o toda la prueba va a ser
va a ser valorada de la misma forma, ¿no? Va a tener el mismo valor probatorio. Algunas tendrán menos o más valor que otras. Entonces nosotros tenemos que determinar, ¿no? Saber determinar qué prueba le voy a dar más fuerza, más impacto para que tenga justamente eso, para que cause impacto en el juzgador. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de Raquel y Roberto, pues agarraré el cuchillo, tomaré el cuchillo y lo mostraré, lo exhibiré ante el juez, ante el tribunal, para que mi alegato, mi relato, al momento de hacer mi fundamentación en conclusiones, o mis alegatos en conclusiones, darle contundencia. Entonces, hay que saber seleccionar qué elementos voy a darles esa fuerza, ¿no? Y está también que tenemos que saber ver, ¿no? El tema este de la cadena de custodia al momento de la selección de las evidencias o de las pruebas. La cadena de custodia nos va a permitir introducir en un juicio aquellas, especialmente las que se hayan recogido en el lugar del hecho. Pero esta colección de estos elementos probatorios tienen que ser pues obedeciendo ciertas normas, ciertos procedimientos que es importante que se sigan, porque si obviamos u omitimos cualquiera de los procedimientos que establece la normativa, ya sea de Bolivia o del país en Ecuador, México, Colombia, tienen sus protocolos de colección de pruebas, de recolección de pruebas, de recolección de evidencias, para que, y sigan su cadena de custodia y esta no sea contaminada, porque una prueba contaminada definitivamente nos va a perjudicar más que ayudar. Entonces, por ello es importante que estas evidencias, y ustedes como abogados tienen que procurar que las evidencias sean recolectadas obedeciendo estos protocolos y estos procedimientos de colección de pruebas y hasta la guardia y custodia, ¿no? Al momento, para que al momento de que se los requiera, pues lleguen como han sido colectadas, ¿no? Obedeciendo toda la cadena de custodia y eh, eh, evitando de que ésta se contamine y nos perjudique al momento de utilizarlo como elemento probatorio dentro del juicio. Es importante también, perdón, es importante también conocer y detectar las debilidades de nuestro caso, ¿no? En esta fase nosotros debemos verificar cuál es la calidad del trabajo que hemos realizado hasta este momento para saber si nuestra teoría tiene o no debilidades y cuáles son esas debilidades. Además debemos analizar nuestra propia teoría, pero también debemos ver el estudio o el análisis de la teoría de la otra parte, porque no olvidemos de que la otra parte también está preparando su teoría del caso y el no conocerla sería pues un grave error, ¿no? Entonces es importante conocer las debilidades, no solamente del caso contrario, de la teoría del caso contrario, sino también de las propias, para que así al momento en el que lleguemos al juicio oral, no nos sorprendamos, ¿no? O sea, tenemos que ir preparados, saber determinar cuáles son los puntos débiles de nuestra teoría, nos va a permitir también llegar con éxito, ¿no? A nuestro propósito, pero si nos adelantamos a aquellos puntos débiles que tiene la otra teoría, pues nos va a ir mucho mejor. Es posible, es importante anticipar el, el conocimiento de la debilidad. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de conocer cuáles son nuestros puntos débiles y generalmente esto se evidencia
en el tema de los interrogatorios y los contrainterrogatorios, especialmente en el caso del interrogatorio directo, porque además tenemos que apoyarlo con la evidencia, con la prueba material o documental. Entonces, al ver una debilidad o defecto en nuestro momento de producir nuestra prueba, el juez va a percibir que tenemos una debilidad. Entonces, nosotros tenemos que saber tener la facilidad, ¿no? Si no podemos ocultar, por lo menos disimular esa debilidad, ¿no? Hacer de que el tribunal no se dé cuenta de que existe ese punto flaco. Entonces, es importante por ello conocer con anticipación cuáles son los puntos débiles de nuestro caso. En el ejemplo que hemos dado, por eso les decía, un punto que quizás no se pueda abordar, no se ha abordado es por qué Raquel lo conocía. Porque Raquel conocía a Roberto, que es de la centinela Raquel. Es un hipotético que definitivamente la fiscalía no ha visto, porque de inicio ha calificado o ha subsumido la conducta de Roberto como un homicidio simple. Pero al tener la atestación de Juan, que refiere que Raquel, antes de ser atacada por Roberto, lo reconoció. Entonces estamos viendo que no había sido solamente un homicidio simple. Entonces, por ello es importante conocer todos los hechos, desmenuzar los hechos, ¿no? Y conocerlos al dedillo, nuestros hechos, conocer al dedillo nuestras pruebas, para así tener una exitosa, un exitoso caso, ¿no? Entonces, es importante eso. Ahora, existen diferentes tipos de evidencias según su contenido y su naturaleza. Están las evidencias afirmativas, las evidencias de refutación, las evidencias explicativas, la evidencia emocional o persuasiva, la evidencia de credibilidad. Vamos a hablar de la evidencia afirmativa. La evidencia afirmativa consiste en los hechos que tienden a demostrar la exactitud de una proposición fáctica. Por ejemplo, cuando la víctima va a prestar su declaración en juicio, o la declaración del juicio, o la declaración de un testigo en juicio, o de un testigo, en gran parte, va a producirse, de manera afirmativa, mediante la utilización de, mediante esta atestación del testigo o de la víctima, nosotros estamos afirmando nuestra teoría del caso, porque la víctima o un testigo que haya presenciado el hecho nos va a aportar información de primera mano. Y esta información va a causar impacto en el juzgador. Entonces, esta es una evidencia afirmativa, porque además va a establecer de manera, como les decía, de primera mano, nuestra teoría del caso. Si somos abogados ya sea de la parte acusadora o de la fiscalía. Está también la evidencia de refutación. El relato afirmativo que nosotros está la evidencia de refutación. El relato que nosotros hemos afirmado o hemos formulado casi siempre se va a contradecir con lo que dice el contrario.
Entonces, por consiguiente, uno puede concebir la propia narración como afirmativa y como la refutación de la narración que va a realizar el contrario y viceversa, ¿no? Además, va a ofrecer evidencia afirmativa para apoyar nuestras proposiciones fácticas que van a formular, que nosotros mismos estamos formulando. También va a proponer la prueba para la refutación. O sea, cuando nosotros estamos presentando una evidencia de refutación, estamos afirmando la nuestra, la propia. Ya, porque buscamos, ¿qué buscamos con nuestra evidencia de refutación? Pues desacreditar la teoría del contrario y afirmar la, la teoría propia. También está la evidencia explicativa, que es una forma de prueba afirmativa que indica al juzgador por qué los hechos de una historia han sucedido como uno afirma, en nuestra teoría, ¿no? Entonces, esta es una forma de prueba afirmativa que indica al juzgador por qué los hechos de nuestra historia han sucedido como nosotros lo estamos afirmando. Entonces, esto va a generar de manera razonable en el tribunal que se resuelva y probablemente a los demás intervinientes que, si es que les queda alguna duda del cómo ha ocurrido el hecho, ¿no? Entonces, nuestra evidencia va a explicar por sí sola cómo han sucedido los hechos de acuerdo a nuestra versión. La evidencia emocional o persuasiva es una forma de evidencia afirmativa o de refutación que apela tanto al corazón como a la mente del juzgador. Entonces, se trata de aquella evidencia que va a explotar el hecho de que con el relato se va a pretender acreditar que lo que está haciendo ante jueces que tienen sus propias valoraciones y percepciones de la realidad. Ellos van a enfrentar el relato que se les presenta con un marco valórico y un conocimiento estructurado durante toda su vida. La imparcialidad del tribunal nunca es vista de mayor o menor medida, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué estamos tratando de decir con esto? Como seres humanos, que son también los juzgadores, van a percibir, ¿no? De la forma en que nosotros pongamos el caso, van a percibirlo también con sus emociones. Por ejemplo, si narramos el hecho de que cuando Raquel salía del trabajo totalmente cansada, y bueno, para descansar un poco, se ha dirigido a concurrir perdón, a un bar y estaba ahí compartiendo un café con Juan, y entra este sujeto y así de la nada va y la apuñala. Entonces, no sé cómo uno lo percibe, ¿no? O tal vez de una manera más dramática. Generalmente esto ocurre, por ejemplo, en los casos de, de violencia, cuando las víctimas narran el hecho de cómo han sido victimadas durante muchos años por sus parejas, que siente y transmite ese sentimiento, esa pesadumbre, esa tristeza, esa, esa, ese trauma por el que ha seguido y causa impacto en el juzgador. Entonces, personalmente, por ejemplo, yo les cuento de un caso que tenía de dos niñas de, de 3 y 5 años, eran dos hermanitas que vivían con su mamá y el papá las había abandonado. Entonces la mamá había hecho su vida y tenía una pareja con la que se habían ido a convivir. Y resulta que las menores eran víctimas frecuentes de abusos, de violencia física por parte de la pareja de su mamá.
Entonces, los castigos que le infligían a las menores les habían producido tantas lesiones que los cuerpecitos de las niñas estaban llenos de cicatrices, de huesos en proceso de curación. Una de las menores tenía el diente roto, tenía 3 años, pero tenía el diente roto, tenía un dedo sin una uña, tenía tres costillas fracturadas, tenía el dedo del pie, el dedo gordo del pie lo tenía fracturado y la niña no sabía hablar. Entonces la niña solo decía papá, 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 ¿quién te ha hecho papá? ¿Qué ha pasado papá? O sea, no hablaba. Pero la hijita mayor, la de 5 años, ella ya tenía más conciencia. E igual ella presentaba una serie de lesiones ya de mucho tiempo que ya estaban inclusive en proceso de curación. Y el momento en el que ella relataba lo que le hacía, yo la veía a la juez y la juez se puso a llorar, o sea, se le caían unas lágrimas en el momento en el que le estábamos tomando la declaración informativa a esta menor, porque la menor relataba que ella era víctima de castigos físicos cuando hacía algo malo, según ella, ¿no? Entonces, qué tipos de castigo? El señor, el padrastro, agarraba a las niñas y las colgaba de un palo amarradas con un cable. Y es ahí donde procedía a castigarlas con un palo de escoba. Entonces, eran tantas las lesiones y eran tan pequeñas las menores que esto ha causado mucho impacto en la juez. Se supone que un juez tiene que ser imparcial. Y en ese entonces yo como fiscal también tenía que desarrollar una tarea imparcial, pero a veces resulta un poco imposible, ¿no? Entonces hay que ver que estas evidencias van a trabajar esa parte humana, ¿no? Esa parte humana del tribunal o del juzgador que vaya a conocer su caso. Como les digo, este tipo de evidencias generalmente se manejan y se trabajan más en este tipo de delitos, ya sean delitos de violencia familiar, violencia de género, violación niño adolescente o casos de feminicidio, ¿no? O delitos en los que tenga que ver la integridad humana. Entonces, en esos casos podemos manejar este tipo de evidencia y trabajarla a nuestro favor, ¿no? De acuerdo a la teoría del caso que nosotros tengamos. Muchas veces nos puede jugar en contrario cuando nosotros estamos de la parte contraria de la parte acusada. Pero es importante conocer, ¿no? Esos puntos flacos y esas debilidades al momento de realizar nuestra teoría del caso. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar el tema de la evidencia emocional. En este caso no se ha trabajado nada porque la menor era la evidencia. La menor, lastimosamente, era la víctima y ella era quien había sufrido de primera mano este tipo de agresiones y por eso es que al momento de tomar su declaración en cámara, Gesell estaba presente tanto el juez, fiscales y todo el equipo multidisciplinario. Entonces todos no sabían qué hacer, ¿no? Se afloró el lado humano en ese momento. Está también la evidencia de credibilidad. La evidencia de credibilidad afecta la verosimilitud y el carácter más o menos fidedigno de los relatos, ¿no? La evidencia referida a la credibilidad va a aportar al juzgador una base para elegir entre las historias, ¿no? O sea, ¿cuál es más creíble? En el caso que les comento, entre lo que decía la menor, lo que decía el padrastro, pesaba más lo que decían las menores, porque el testimonio de las menores estaban acompañados por el historial clínico, por las fotografías que se les había tomado y por las evidentes lesiones físicas que presentaban, ¿no? Lo que no ocurría con lo que decía el acusado. No tenía cómo justificar esa acción ante dos niñas indefensas, ¿no? Que no tenían ni la capacidad de defenderse y mucho menos de poder frenar de alguna manera ese tipo de agresión. Entonces,
ahí están las evidencias de credibilidad que van a, aportar al juzgador una base, como les decía, para elegir entre qué historia elegir al momento de emitir su narración. La importancia de la evidencia de credibilidad se va a originar en el hecho de que, a diferencia de la audiencia social de carácter típicamente cordial, un juzgador no se va a inclinar automáticamente a creer una historia de acuerdo a lo que nosotros le narramos. O sea, no es como cuando ustedes escuchan una noticia en la radio, ¿no? Por ejemplo, de una, qué sé yo, de un secuestro. Ay, un secuestro, le han secuestrado a una niña. Escuchamos partes, pero resulta que en ese secuestro no era un secuestrador X, sino que era el papá que se había llevado a su hija en los días que le correspondía y que por diferentes motivos no ha podido devolver a la menor. Entonces, y él va a respaldar, ¿no? Que evidentemente, qué sé yo, había convulsiones sociales y que por eso no la ha podido devolver a la menor, o que justo él se encontraba delicado de salud y no ha podido devolver a la menor. Más o menos así, ¿no? Entonces, son, son, son evidencias que el tribunal o el juez o el administrador de justicia va a conocer, apoyado en todo lo que nosotros le vamos a presentar, con los elementos probatorios, y va a poder tomar una decisión, ya sea a nuestro favor o a nuestra contra, y eso va a significar que nuestra teoría o la teoría del contrario ha sido la que más le ha, la que más le ha convencido. Bueno, eso es lo que el día de hoy yo puedo aportar a este diplomado. Espero que les haya gustado, espero que les haya llamado la atención este tema. A mí me parece muy, muy bonito, me encanta este tema. Y si tienen alguna pregunta que desean formular, estoy a su disposición para poderles absolver cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias. Muy buenas, listo. Mi doctora, tenemos una pregunta aquí que la hicieron por medio de Facebook. Dice Ramiro Tarqui, pregunta, en un caso hipotético de un presunto suicidio, donde en un video que circula por las redes sociales se ve a una mujer saltando de un puente, pero hay dudas de parte de sus familiares, ¿cómo se puede diferenciar un video generado por inteligencia artificial de un video real? ¿Cómo debería elaborar una teoría del caso? Muchas gracias, excelente ponencia. Bueno, ay, tengo problemas con el audio. Bueno, ahora con la tecnología es muy, muy complicado diferenciar, ¿no? El tema este de los videos que se suben a las redes sociales es difícil. Pero hay programas, tengo entendido que hay programas que nos permiten diferenciar si un video es real o es editado. Eh, eh, la verdad es que aquí en Bolivia no hemos tenido ningún caso así, por lo menos no tengo conocimiento, pero bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué elementos tenemos del presunto suicidio? Ver si hay alguna carta póstuma, eh, habría que realizar, qué sé yo, eh, una pericia, una autopsia psicológica para ver cuál era el estado de ánimo anterior de la víctima, si es que ella tenía algún tipo de depresión, algún tipo de problemas. Bueno, pues hacer una recolección de todos los testigos que convivían a su alrededor, amigos, familiares, para ver si evidentemente ella tenía motivos para realizar o cometer un suicidio. Ver, ¿no? Todos sus antecedentes, ver los motivos y los hechos. O sea, es conocer un poco más, ¿no? Del hecho. Ahorita con lo que me dicen que hay un video que se estaba circulando en las redes sociales y puede ser por inteligencia artificial, no me da muchos datos,
Entonces, es importante saber dónde ha ocurrido el hecho, identificar de qué puente se ha caído, de qué puente se ha cansado, qué hora es o qué presunto día es, porque como les decía, es importante identificar tiempo, modo y lugar. En ese pequeño ejemplo que ustedes me preguntan o me dan, no tengo todos esos elementos. Entonces es importante primero identificar, ¿no? Esos elementos. Y ya en los elementos probatorios, pues puedo anotar qué testigos tengo, quiénes serán su círculo más cercano, familia, amigos, pareja, esposo, hijos, entorno laboral, qué pruebas tengo, solamente el video, no tengo nada más, tengo qué sé yo, una carta póstuma, un mensaje de celular, con quién se mensajeaba, qué tipos de mensaje tenía, si se ha logrado despedir con alguien o si alguien ha percibido un cambio. O sea, son diferentes elementos que se pueden tomar, pero tiene que ser un poco, indagar un poco más en ese hecho que el colega me narra, ¿no? Eso es todo, mi doctora. Creo que no tenemos más preguntas. Lo que sí tenemos es excelente ponencia. Felicidades hacia usted, hacia su ponencia el día de hoy, doctora. Y no sé si es que alguno de nuestros participantes desea hablar. Tenemos a José Luis, que tiene la mano alzada, para que pueda encender el micrófono y ser un poquito breves en las preguntas, por favor. Gracias. Buenas noches, doctora. Muy buena, muy excelente su ponencia. Gracias por compartir con nosotros. La pregunta, doctora, en el interrogatorio que le hago a mi cliente de la parte defendida, pueden ser las preguntas afirmativas o también pueden ser interrogativas. Ya, bueno, a ver, lo primero que usted tiene que hacer para interrogar a cualquier testigo, aunque sea su cliente, es prepararlo, ¿no? Y generalmente cuando hacemos el tema de interrogatorio hay que manejar las técnicas, ¿no? Ver que no sean preguntas complejas, ver que no sean preguntas abiertas, ver que no sean preguntas compuestas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere demostrar usted? Que su cliente estaba, en el ejemplo este de Raquel y de Roberto, si Roberto, Juan, o no sé, Roberto, digamos que Roberto era su cliente. Si Roberto es su cliente y usted le dice, no, a ver, Roberto, ¿dónde estaba usted el 10 de, de marzo? A las 10 de la noche. Es una pregunta abierta. Ya cuando nosotros interrogamos, generalmente depende de cómo queremos que se lleve nuestro interrogatorio. Queremos que brinde mucha información, queremos que brinde menos información. Esa es una estrategia que también hay que definir. Entonces, porque no se olviden que cuando yo interrogo, va a venir la otra parte que va a contrainterrogar. Entonces, mejor, le formulo de la siguiente manera para que no dé muchas respuestas. ¿Estaba usted el 10 de marzo a las 10 de la noche en el bar? ¿Sí o no? No. ¿A qué hora usted estaba en su casa? No sé, o sea, le estoy poniendo un ejemplo. A las 10 de la noche. ¿Había alguien más en su casa con usted? Sí. O sea, evitar, de acuerdo a la estrategia que usted tenga, ¿no? De evitar dar mayor información para que en el momento del contrainterrogatorio esa información sea utilizada por el contrainterrogante. Entonces, eso también es importante definir al momento de realizar el interrogatorio. Es importante saber que no puede formularle preguntas compuestas. ¿Por qué? Porque el testigo o el declarante se confunde. Es verdad que usted estaba el 10 de marzo en el bar La Rocola, acompañados de Juan, Luis y César. Pero además es cierto que usted, entonces ya le está formulando no solo una pregunta, le está formulando tres preguntas. Le está diciendo si estaba en ese lugar a las 10 de la noche, pero además si estaba acompañado y y qué estaba haciendo. Entonces usted le está dando armas al contrainterrogante para que
pueda extraer de la misma información, de la misma declaración que ha hecho el testigo o su cliente, más información y eso pueda perjudicar su teoría del caso. Entonces hay que medir qué vamos a interrogar, cómo vamos a interrogar, pero lo que sí siempre se recomienda es que las preguntas no sean ni compuestas, ni capciosas, ni ¿cómo se llama? Ni preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque eso da lugar a proporcionar más información. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Al parecer no tenemos más preguntas. Muchas gracias, mi querida doctora, por la excelente ponencia del día de hoy. Igualmente se lo agradecemos todos nosotros aquí, los que estamos escuchando de inicio hasta el final. Y ya nos estaremos viendo en otro sitio. El licenciado Francisco va también a hablar. Adelante, licenciado. Sí, bueno, doctora, muchísimas gracias. Excelente ponencia, como la mayoría de todos los cientos de mensajes que tenemos, tanto en el chat de Facebook Live como por Zoom. Agradecidos con usted, como siempre. Y pues para recordarle también a los compañeros que el día de mañana seguimos con la jornada del diplomado. Sin embargo, mañana habrá un cambio. La ponencia va a realizarse 3 de la tarde. ¿Sí? Es con Angélica Díaz Sánchez sobre el tema ser resilientes. ¿Sí? Para quien nos pueda acompañar. Sin embargo, nuevamente les insisto, todo va a estar colgado en la página del canal de YouTube para que puedan tener la retroalimentación o puedan ver la ponencia. ¿Sí? Adelante, Catherine. Muchas gracias por el aviso, mi querido licenciado. Y es eso todo por el día de hoy. Gracias a todos. Nos estamos viendo el día de mañana, entonces a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Cuídense mucho y muchas gracias, mi querida doctora Norma López Benito. Y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por brindarme este espacio y poderme permitir compartir un poco de los conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, excelente ponencia, bendiciones para todos. Buenas noches.